anticristo. Estos anticristos pertenecieron en un momento a la iglesia del Señor, pero como dice el versículo 19 al final, no eran de la iglesia del Señor. El versículo 19 al final dice, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y la única protección que tenemos en este pasaje para no caer en el error ni en el engaño de los anticristos es la unción del santo en el versículo 20. Vosotros tenéis la unción del santo. Esa unción da conocimiento al cristiano de todas las cosas acerca del evangelio. Esa unción les da conocimiento a los cristianos de la verdad. Los cristianos en primera de Juan no ignoran la verdad, sino que la conocen, versículo 21, no es escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocéis. El cristiano en primera de Juan, los que se quedaron en la iglesia de Cristo y no la abandonaron, tienen la unción del santo. Esa unción les da conocimiento de la verdad. Estos cristianos no ignoran la verdad, sino que la conocen. Hemos visto también que la gran mentira de los anticristos está en el verso 22, esa es la gran mentira de ellos. Ellos niegan, no niegan el nombre de Jesús. Ellos creen en Jesús, lo que ellos niegan que Jesús sea el Cristo, sea el ungido, el Mesías, el enviado por Dios. Ellos niegan que Jesús sea el Hijo de Dios. Y lo están negando con énfasis, porque en el verso 22 y 23 leíamos el martes pasado que el término negar, Juan lo repite 3 veces. Miren el 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es el anticristo, el que niega, nuevamente, al Padre y al Hijo. Y versículo 23, todo aquel que niega al Hijo. Entonces, hay un énfasis en los engañadores, en los falsos profetas, en los anticristos, de negar. Esa es la gran mentira. Ellos están negando que Jesús sea el Cristo, que Jesús sea divino, el eterno, único Hijo de Dios. Pero ahora Juan dice en el verso 24, donde nos quedamos el martes pasado, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros, si lo que habéis oído desde el principio. Hay una repetición en que para enfrentar el engaño, para enfrentar la mentira, Juan quiere que los cristianos retengan, perseveren, permanezcan en lo que ellos habían oído desde el principio. Y lo que ellos oyeron desde el principio era que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús es el Salvador del mundo, que Jesús murió por sus pecados, que Dios amó a este mundo dándonos a su Hijo Jesucristo, y para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Estoy citando Juan 20, 30, 31. Entonces, el antídoto, voy a llamarlo así, el antídoto, el remedio para detener la mentira, para frenar la mentira, para detener el engaño, lo que habéis oído desde el principio. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, es decir, a mí me parece en este punto que Juan usa las mismas palabras, de otra forma sí, que las que usó el apóstol Pedro en 1 Corintios 15, versículos del 1 al 3. Vamos a 1 Corintios, porque el llamado es a retener, a permanecer, a
a perseverar en lo que se ha oído desde el principio. El principio aquí es la primera vez cuando ellos oyeron el Evangelio de Jesús. En 1 Corintios 15, versículos 1 al 3, leemos el versículo 1, 1 Corintios 15, versículos del 1 al 3. Fíjense en los términos retener, perseverar. Leamos, Raulito. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos si no creísteis en vano. Y el versículo 3. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Fíjense el versículo 1 de 1 Corintios 15, voy a exaltar algunas palabras. Además os declaro, hermano, el evangelio que os he predicado, lo predicó Pablo, el evangelio, lo primero que les predicó a los corintios fue el evangelio, que os he predicado, el cual también recibisteis. Ellos recibieron el evangelio, en el cual también perseveráis. Ellos estaban perseverando en el evangelio, versículo 2, por el cual, por el mismo evangelio, asimismo, si retenéis, ahí esto es exactamente lo mismo, si retenéis la palabra, si retenéis el evangelio, si perseveráis en el evangelio, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvo si no creísteis en vano. Es exactamente el mismo mensaje. Lo que Juan está pidiéndoles a los hijitos, en primera de Juan, es que ellos perseveren en el evangelio, retengan el evangelio y sigan perseverando en este evangelio. Versículo 3, porque primeramente, miren el verso 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo me enseñaron a mí, que Cristo murió por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día entre los muertos. Entonces Juan está usando lo mismo, lo que se les predicó al principio, lo que oyeron en el principio, reténganlo. Retengan lo que han oído desde el principio. Perseveren en lo que han oído desde el principio. Lo que los hijitos oyeron desde el principio fue exactamente el evangelio de Jesús, que Jesús era el Cristo, que Jesús era el Hijo de Dios, que Jesús era el ungido de Dios, porque de tal manera amó Dios al mundo. Ellos escucharon eso desde un principio. Y ese es el mensaje que hay que retener. Porque si ustedes, hermanos, y yo, si retenemos, si perseveramos, si lo que hemos oído desde el principio permanece en nosotros, el Evangelio, mira el versículo 24, vuelvo a primera de Juan 2:24, lo que habéis oído desde el principio, permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, este es el resultado. También vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Si el evangelio que se nos predicó al principio, que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y que murió en una cruz y resucitó entre los muertos, si el evangelio, si la verdad que nosotros oímos cuando nos convertimos, cuando nos hicimos cristianos, permanece en nosotros, nosotros vamos a mantener la comunión con el Padre, vamos a mantener la comunión con Jesucristo, vamos a tener al Padre y vamos a tener al Hijo, vamos a conocer al Padre y vamos a conocer al Hijo. Entonces, para mantener la comunión con el Padre, para mantener la comunión con Jesucristo, lo que hemos oído desde el principio permanezca en nosotros. Retengamos, perseveremos y que lo que hemos oído desde el principio continúe permaneciendo en nosotros. Y así usted y yo continuaremos teniendo comunión con el Padre, continuaremos teniendo comunión con su Hijo Jesucristo. Además, aquí viene la promesa, versículo 25, y esta es la promesa que Él nos hizo.
la vida eterna. Si lo que hemos oído desde el principio permanece en nosotros, nosotros vamos a permanecer en el Padre y en el Hijo, y vamos a tener vida eterna, o vamos a conservar, vamos a proteger, vamos a cuidar la promesa que Él nos hizo. Y esta es la promesa que Él nos hizo. Y cuando dice Él, puede referirse en primer lugar al Padre, a Dios, y también puede referirse a Jesucristo el Hijo. Digo Dios primeramente porque en el 5, versículo 11, primera de Juan 5, versículo 11, dice: y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Esa es la promesa que Dios nos hizo, vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. Recuerden el capítulo 1 de primera de Juan, la palabra vida, que ya la estudiamos, versículo 1, capítulo 1, verso 1, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado nuestras manos tocante al verbo de vida. Ahí está la palabra vida, porque la vida, Jesús, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, y por eso dije el Padre y el Hijo, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó en su Hijo Jesucristo. Por eso cuando dice, y esta es la promesa que Él nos hizo, primeramente la promesa nos hizo el Padre, pero la vida eterna estaba con el Padre y estaba con el Hijo también. El que tiene al Hijo tiene la vida. Volvamos al capítulo 5, que esto es muy importante, versículos 11 y 12 nuevamente, capítulo 5, 11 y 12. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. Aquí está la importancia, versículo 12. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. El que tiene al Hijo, los que se quedaron en la iglesia de Cristo, el que tiene al Hijo, lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros, los que retienen el Evangelio de Jesús, los que permanecen en la comunión con el Padre y con el Hijo. El que tiene al Hijo, el que confiesa al Hijo, el que tiene al Hijo, tiene vida eterna. Pero el que no tiene al Hijo, los que salieron de la iglesia, los que niegan que Jesús es el Cristo, los que niegan que Jesús es el Hijo de Dios, el que no tiene al Hijo, no tiene la vida. Entonces, negar a Jesús como el Cristo, negar que Jesús es el Hijo de Dios, negar que Dios no se manifestó en carne, es perder la salvación, es perder la vida eterna. Trae consecuencia eso. Abandonar la iglesia, negar que Jesús es el Cristo, negar que Jesús es el Hijo de Dios, se pierde la vida eterna. El que no tiene al Hijo, los anticristos, los que salieron de la iglesia, perdieron la vida eterna, no tienen vida eterna, rompieron la comunión con Dios y rompieron la comunión con su Hijo, con la iglesia de Cristo. Negar a Jesús trae como consecuencia la pérdida de la vida eterna. Confesar que Jesús es el Cristo, confesar que Jesús es el Hijo de Dios, trae como consecuencia la promesa que Dios nos hizo. La promesa que Dios nos hizo es la vida eterna. Cuando uno lee Juan capítulo 20, versículos 30 y 31, hizo Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, en el libro de Juan, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo en Él tengáis vida en su nombre, tengáis vida eterna. Amén. Es la promesa que el Padre nos hizo a nosotros también, y es la promesa que Jesús también nos hizo. Vamos a Juan capítulo 6,
Juan capítulo 6, por favor. Vamos a leer el versículo 40, versículo 47, 54 y 58. Vean, subrayen la palabra vida eterna y subrayen la palabra creer, porque la promesa de la vida eterna que Dios nos hizo es únicamente, exclusivamente para los que creen en su Hijo Jesucristo, el Hijo de Dios. Recuerden, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. La vida está en su Hijo, pero esta vida, pero esta promesa es para los que creen, es para los que confían, es para los que confiesan que Jesús es el Cristo, el Hijo amado de Dios. Juan capítulo 6, verso 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en el Hijo tenga vida eterna, y yo le voy a resucitar en el día postrero. Versículo 47. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Nuevamente, el que cree en mí tiene vida eterna. Es importante creer en Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios. Versículo 54. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Nuevamente, el que come mi carne y bebe mi sangre, hablando del sacrificio de Jesús en la cruz. Y versículo 58. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Vivirá eternamente. Volvamos a primera de Juan. Si lo que hemos oído desde el principio permanece en nosotros, nosotros también permaneceremos en la comunión con el Padre y con el Hijo. Y si mantenemos esta comunión con el Padre, mantenemos esta comunión con su Hijo Jesucristo, tenemos viva, fresca, la promesa que Él nos hizo. Él nos prometió, hermano, vida eterna. Él nos prometió resucitarnos en el día postrero. El que cree en Él vivirá para siempre. La vida eterna está en su Hijo. El que tiene al Hijo de Dios, el que cree en el Hijo de Dios, el que confiesa al Hijo de Dios, tiene vida eterna. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene vida eterna. Amén, hermanitos. Versículo 26, capítulo 2, verso 26. Disculpen. El versículo 24 terminó: si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Es decir, vosotros tendréis comunión con el Hijo y con el Padre, conoceréis, seguiréis conociendo al Hijo y al Padre. Y luego viene la vida eterna. Y es interesante conocer al Padre, conocer al Hijo con la vida eterna. Es interesante porque usted lo conoce, yo lo sé, Juan capítulo 17. Vamos, Juan capítulo 17, versículo 1 al 3, especialmente el verso 3, que conocer al Padre, conocer al Hijo, tener al Padre, tener al Hijo, permanecer en el Padre, permanecer en el Hijo, tener comunión con el Padre, tener comunión con el Hijo, resulta en la vida eterna. Miren el Evangelio de Juan, capítulo 17, del 1 al 3. Vamos a leerlo. Estas cosas habló Jesús, y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne, para que dé vida eterna a todos los que le disteis, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti,
el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Y esta es la vida eterna, que te conozcan, que tengan comunión, que permanezcan, que tengan, que conozcan al Padre, al Dios verdadero, y a su Hijo Jesucristo, a quien tú has enviado. Vean la relación. Conocer al Padre, conocer a Jesucristo, tener comunión con el Padre, tener comunión con Jesucristo, tener al Padre, tener al Hijo, permanecer en el Padre, permanecer en el Hijo, resulta la vida eterna. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Qué importante conocer al Padre, qué importante conocer a Jesucristo, qué importante tener comunión con el Padre y tener comunión con Jesucristo. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, Padre, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. La vida eterna, la vida eterna, la vida abundante, comienza aquí, hoy día martes, en esta vida, cuando comenzamos a tener una verdadera relación, una verdadera comunión, un verdadero conocimiento, tanto del Padre y tanto de su Hijo, Jesucristo, a quien el Padre envió a este mundo. La vida eterna comienza en esta vida. No podemos pasar por esta tierra sin haber conocido al que nos creó, sin haber conocido a quien nos amó con amor eterno, sin haber conocido al que envió a su propio Hijo a morir por nosotros en esa cruz. No podemos pasar por este mundo sin haber tenido una comunión, una relación, tanto con el Padre como con su Hijo, Jesucristo. ¿Por qué Dios nos entregó su palabra? ¿Por qué Dios nos reveló su palabra? ¿Por qué tenemos la Biblia? Dios quiere que le conozcamos a Él, al único Dios verdadero. Dios quiere que conozcamos íntimamente también a su Hijo Jesucristo, a quien Él ha enviado. Estudiamos la palabra para profundizar nuestra comunión con el Padre, nuestra comunión con Jesucristo. ¿Saben ustedes cómo comienza la vida cristiana? La vida cristiana comienza conociendo a Dios y a Jesucristo. ¿Saben cómo continúa la vida cristiana? La vida cristiana continúa conociendo al Padre y conociendo al Hijo. ¿Saben cómo termina la vida cristiana? Conociendo al Padre y conociendo al Hijo. Y cuando estemos con Él cara a cara, le conoceremos tal como Él es. Eso es lo que va a decir el capítulo 3, versículos 1 y 2, la próxima semana. O la próxima semana. No sé cuándo, pero ahí vamos a llegar en un momento. Conocer al Padre, conocer al Hijo. Una intimidad con el Padre, una intimidad con el Hijo. Amén. Lo único que puede romper, que puede quebrar, que puede dañar la comunión con el Padre, la comunión con Jesucristo, en este pasaje es una una enseñanza mentirosa, una enseñanza diabólica, errónea, una doctrina errónea puede dañar nuestra comunión con el Padre, puede dañar nuestra comunión con Jesucristo. Ya dijimos hace unos martes atrás, en el capítulo 2, verso 1, que el pecado puede dañar nuestra comunión con el Padre y dañar nuestra comunión con Jesucristo y dañar nuestra comunión con los hermanos de la iglesia. Aquí es una doctrina, es una enseñanza errónea, y yo digo diabólica, y es una gran mentira lo que están diciendo en el 22. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Están los que engañan. Están los mentirosos. Los engañadores, con una doctrina errónea, con una doctrina diabólica, con una doctrina mentirosa, puede dañar, puede romper nuestra verdadera comunión con el Padre
y con su Hijo Jesucristo. Verso 26, os he escrito esto de la vida eterna, de la comunión del Padre, de la comunión con su Hijo Jesucristo, os he escrito esto sobre los que os engañan, sobre los que os engañan. Los falsos maestros, los anticristos, han tratado de engañar a algunos miembros de la iglesia, pero no lo han conseguido. Estos se quedaron en la iglesia, mantienen comunión con el Padre, mantienen comunión con Jesucristo, mantienen comunión con los demás hermanos, pero también hay otro grupito que está siendo persuadido, que está siendo convencido por los engañadores. Miren el capítulo 3, verso 7. 3:7. Hijitos, nadie os engañe, el que hace justicia justo, como él es justo. Hijitos, nadie os engañe. Os he escrito esto acerca de los que os engañan. Entonces, los engañadores, a los cuales Juan les llama mentirosos, a los cuales Juan les llama falsos profetas, les llama anticristo, están tratando de engañar a los miembros de la iglesia de Cristo. Yo dije el martes pasado, o el antes pasado, que los falsos maestros tienen como propósito alejar a los cristianos de la comunión de Dios. Los falsos maestros tienen como propósito alejar a los cristianos de la comunión de Jesucristo y sacar a los hermanos de la iglesia de Cristo. Cualquier persona, póngale el nombre que quiera usted, cualquier persona que trate de alejarnos de la comunión de Dios, que trate de alejarnos de la comunión de Jesucristo y que trate de sacarnos de la iglesia de Cristo, ese es un mentiroso, ese es un engañador. Él está contra Cristo, está contra Dios, quien sea. Porque eso es lo que hacen los falsos maestros, sacarme de la verdad, sacarme del camino de justicia, sacarme del camino recto, tratar de extraviarme, de que yo pueda naufragar de la verdad, que pueda extraviarme de la verdad. Juan está protegiendo a la iglesia, pero Juan confía porque los cristianos tienen la unción. La unción les da conocimiento a ellos de toda la verdad, de todas las cosas acerca de quién es Jesús. La unción, vamos a ver, permanece en ellos. La unción les enseña a ellos a permanecer en Cristo. Cuando pasemos al verso 27, la unción nos protege del engaño. La unción nos protege del engaño. Así que Juan, como los demás apóstoles, están protegiendo a los cristianos. Les escribo esto acerca de aquellos que tratan de engañarlos a ustedes. Hijitos, que nadie os engañe, que nadie. Los que se quedaron en la iglesia no se dejaron engañar, no se dejaron persuadir, no se dejaron influenciar por los falsos maestros. Porque el capítulo 4, cuando lleguemos al 4, versículo 4, mire el 4:4, como les dice Juan, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. A los falsos maestros, hijitos, vosotros sois de Dios y los habéis vencido. Cuando lleguemos a ese texto, nos vamos a dar cuenta que vencieron a los falsos profetas, que vencieron a los falsos maestros, que vencieron a los engañadores, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. Entonces, Juan y los apóstoles siempre han querido proteger a la iglesia del Señor del engaño, del error, de la mentira. Siempre. Y los apóstoles siempre están recordándole a los cristianos las enseñanzas que los cristianos ya saben. Miren el 2:21, volviendo a eso, no 2:21, no os he escrito como si ignorasen la verdad. Ustedes no ignoran la verdad. No he escrito como si ignorasen la verdad, sino porque la conocéis.
Los cristianos de primera de Juan conocen todas las cosas, conocen la verdad, quién es Jesús, saben que Jesús es el Cristo, saben que Jesús es el Hijo de Dios, saben que el Padre con gran amor envió al Hijo al Salvador del mundo. Ellos conocen la verdad, no la ignoran. Y es importante que los cristianos de hoy conozcamos bien la verdad en las cosas en las cuales hemos sido instruidos, educados, enseñados en la verdad de Dios, con un propósito. Con un propósito. Miren primera de Pedro, segunda de Pedro 1.12, segunda de Pedro 1.12 al ladito. Fíjense, segunda de Pedro 1.12, dice el texto bíblico, estamos en el mismo contexto de engañadores y falsos maestros, segunda de Pedro. Por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. ¿Se dieron cuenta el propósito? Por esto yo no dejaré recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis. Ustedes saben la verdad, ustedes conocen la verdad. ¿Y cómo termina el 12? Y estéis confirmados, ahí está, confirmado en la verdad presente. La palabra confirmado es muy interesante. La palabra confirmado. La palabra significa, mira al ladito, primera de Pedro 5.10. Ahí aparece la palabra confirmado con varios sinónimos, con varios sinónimos. En primera de Pedro 5.10, la palabra confirmado tiene varios sinónimos. Dice el 5.10. Mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después de que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. La palabra confirmado tiene que ver con perfeccionar tu vida, afirmar tu vida, fortalecer tu vida y establecer tu vida. Pero establecerte en la verdad presente, confirmarte en la verdad presente, fortalecerte en la verdad presente. Hermanito, la verdad es lo único que te puede fortalecerte, puede perfeccionarte, puede afirmarte, puede acimentarte, establecerte. La verdad presente. Juan quiere confirmar la verdad de sus hijitos, fortalecerlos en la verdad, perfeccionarlos en la verdad, establecerlos en la verdad presente. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, eso es confirmarte en la verdad presente, fortalecerte en la verdad presente, perfeccionarte en la verdad presente. Lo único que puede darnos firmeza, fortalecimiento, perfeccionamiento, lo único que puede establecernos y darnos un cimiento firme es la verdad presente. Lo que habéis oído desde el principio, el evangelio de Jesús, la verdad de Jesús, te puede fortalecer, te puede cimentarte y protegerte de los que tratan de engañarte. Les escribo a vosotros, no porque ignoran la verdad, sino porque ustedes conocen la verdad del Señor. En Colosenses capítulo 1, versículos 6 y 7, Colosenses 1, 6 y 7, Colosenses 1, primero, versículo 23, y luego capítulo 2, 6, 7. Colosenses 1:23 dice, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro. ¿Cuáles son las dos palabras importantes de lo que estamos hablando, Raúl? Raúl va a explicar las dos palabras que sobresalen de lo que estamos estudiando. Permanecéis fundados y firmes. Permanecéis fundados y firmes. Sin moveros. Sin moveros. De la esperanza que está en vosotros. Es la verdad que habéis oído
capítulo 2, versos 6 y 7, por favor. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñado, abundando en acción de gracia. ¿Cuáles son las palabras que son sinónimos de confirmar, establecer, perfeccionar y fortalecerse? Arraigados y sobreedificados. Arraigados en la verdad, sobreedificados en la verdad y confirmados en la verdad. Bien, Raulito, por fin, gracias al Señor. Bien, esas son las palabras. Digo esto porque Raulito está enseñando a Colosenses en la mañana los martes. Y yo lo escucho, pero lo escucho para examinarlo solamente, para probar los espíritus, siempre. Sobreedificaros, establecerse, afirmarse, perfeccionarte, fortalecerte. Lo único que puede darte firmeza espiritual, fortaleza espiritual, lo único que puede sobreedificarte es la verdad del Evangelio, es la palabra del Evangelio que habéis oído desde el principio. Eso es. Eso es. Vean lo importante que es la verdad presente. Ustedes no ignoran la verdad, ustedes conocen la verdad. Esta verdad nos puede fortalecer, sobreedificar, establecer, afirmar, para que no nos movamos del Evangelio, para que retengamos el Evangelio, para que perseveremos en el Evangelio. Juan, Pedro, Pablo, siempre nos están llamando a fortalecer nuestra fe, a afirmar nuestra fe, a fortalecernos en la fe, a perfeccionar nuestra fe en la verdad, en el Evangelio, que nosotros oímos, que nosotros recibimos desde el principio, cuando nos hicimos cristianos. Siempre la verdad te va a proteger del engaño, de la mentira y del error de los falsos maestros. Qué importante seguir conociendo la verdad, seguir reteniendo la verdad, perseverando en la verdad, tratar de entender la verdad, especialmente con aquellos que tratan de engañarnos, mentirnos, para que rompamos la comunión con Dios y la comunión con Jesucristo. ¿Algún comentario? Volvamos a Primera de Juan, por favor. Primera de Juan, capítulo 2, versículo 26. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Versículo 27, nuevamente Juan, va a mencionar la unción, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros. Les recuerdo en el verso 20 otra característica de la unción. Pasamos al 20. Pero vosotros tenéis la unción del Santo, y por tener la unción del Santo, conocéis todas las cosas acerca del Evangelio, acerca de la identidad de Jesús como el Cristo, como el Hijo de Dios, que fue enviado al mundo por amor del Padre. Versículo 20, pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. Versículo 21, no escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, la verdad. La unción que recibiste de él te da conocimiento del Evangelio, te da conocimiento de la verdad. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibiste de él, esa unción permanece en los cristianos, la tienen los cristianos. Pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Los cristianos que tienen la unción no tienen necesidad que nadie os enseñe. Yo tengo que explicar esto un poquito, porque alguien podría pensar
bueno, yo tengo la unción, no necesito ningún pastor, ningún maestro, ningún evangelista, ningún predicador que me enseñe. Total, la unción me enseña todas las cosas, total, la unción me enseña a mí, como un maestro. No, Juan no está diciendo eso. De hecho, la iglesia de Cristo recibió obsequios, recibió regalos, recibió dones de parte de Cristo. ¿Cuáles son los dones que Dios le ha dado a la iglesia? ¿Cuáles son los regalos que Dios le ha dado a la iglesia de Cristo para enseñar a la iglesia, reprender a la iglesia, corregir a la iglesia, instruir a la iglesia? Bueno, los apóstoles, los apóstoles, los profetas del Nuevo Testamento, los evangelistas, los pastores y los maestros. Dios ha dado dones a la iglesia, puso apóstoles, puso profetas, puso evangelistas, puso pastores y puso maestros a fin de edificar a la iglesia, a fin de perfeccionar a la iglesia, al cuerpo de Cristo. Entonces, Dios le ha dado dones a la iglesia. Los pastores son los que nos enseñan, los pastores son maestros que nos educan, los evangelistas nos predican el evangelio, nos educan en el evangelio. Los apóstoles y los profetas tenemos sus escritos aquí en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando Juan dice en el verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de él permanece en vosotros ahora, y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, es referencia a los del versículo 26. ¿A quién? A los que os engañan, a los falsos maestros, a los falsos profetas, a los anticristos. Lo que Juan está diciendo en este versículo, la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tienen necesidad que nadie nos enseñe. No escuchen a los que los engañan. No escuchen a los falsos maestros. No escuchen a los falsos profetas, porque ellos hablan mentira, porque ellos los tratan de engañar. Entonces, cuando Juan dice que la unción no tenemos necesidad que nadie nos enseñe, porque la unción misma nos enseña todas las cosas, es una referencia a los falsos maestros que estaban engañando a los cristianos. Así que esa es la referencia. Versículo 27, pero la unción que vosotros recibiste de él permanece en vosotros y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Uno podría preguntarse si los engañadores abandonaron la iglesia de Cristo, ¿cómo estaban tratando de engañar a los cristianos? Si los anticristos abandonaron la iglesia de Cristo, ¿cómo estaban engañando a los cristianos o tratando de engañar a los cristianos? Mire segunda de Juan, por favor. Y parece que algunos cristianos los estaban oyendo si los estaban recibiendo. Segunda de Juan, versículo 7. Porque muchos engañadores han salido por el mundo, que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Versículo 10. Si alguno viene a vosotros, si alguno va a visitarlos a ustedes, y no trae esta doctrina, la doctrina que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, que Jesús murió en la cruz, resucitó entre los muertos, si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque son engañadores, porque son mentirosos, porque son falsos profetas, que han salido por el mundo, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Entonces,
los engañadores estaban visitando los hogares, tratando de apartar de la doctrina de Cristo a los cristianos, para sacarlos de la iglesia a los cristianos. Y Juan dice, si alguno los visita en su casa y no trae el evangelio, no trae la verdad, no trae la doctrina verdadera, que Jesús es el Cristo, que Jesús es el Hijo de Dios, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido, porque son engañadores, porque son falsos profetas, porque son mentirosos, porque son emisarios de Satanás, se disfrazan como ángel de luz. Y no es maravilla porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Pero por dentro son los rapaces que quieren mutilar, que quieren destrozar el cuerpo de Cristo. Pero la unción que recibiste de Él permanece en vosotros y no tenéis necesidad que nadie nos enseñe. Volvamos al 2:27, así como la unción misma os enseña todas las cosas. La unción te da conocimiento de todas las cosas, la unción te enseña todas las cosas acerca de Jesús, que es el Cristo, de Jesús como el Hijo de Dios, del Evangelio, de la verdad. Así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. Fíjate nuevamente los contrastes. La unción es verdadera y no es mentira. Que leíamos el martes pasado en el 2:21. No os he escrito como si no ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis, porque ninguna mentira procede de la verdad. La unción te da conocimiento de todas las cosas. La unción te da conocimiento de la verdad. La unción permanece en el cristiano. Uno no tiene necesidad que ningún falso maestro no nos enseñe. La unción misma nos enseña. La unción es verdadera. La unción no es mentira. Y al final, versículo 27, según ella, la unción, os ha enseñado permanecer en Él, en Cristo. Sigan teniendo comunión con Cristo. Sigan amando a Cristo. Sigan conociendo a Cristo. Sigan las pisadas de Cristo. Sigan el ejemplo de Cristo. Permanecer en Él. La unción nos enseña a permanecer en Jesús, a que tengamos comunión con Jesucristo. Sigamos conociendo a Jesús el Cristo, el Hijo de Dios. La unción es lo que protege al cristiano. La unción que vosotros recibisteis de Él. La unción que permanece en vosotros. La unción te da conocimiento de todas las cosas en cuanto al Evangelio. La unción te da conocimiento de la verdad. Tú no la ignoras, sino porque conoces la verdad. La unción, como un maestro, te enseña. Y la unción es verdadera. Y te sigue enseñando a que permanezcas en Jesús. A que continúes teniendo comunión con Jesús. A que sigas confesando que Jesucristo ha venido en carne. Que Jesús es el Cristo. Que Jesús es el Hijo de Dios. La unción te enseña eso. Versículo 28, para terminar en este pasaje. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, manifieste, tengamos confianza para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. La unción te enseña a permanecer en Jesús. Ahora Juan, inspirado por el Espíritu Santo de Dios, dice exactamente, enseña exactamente lo que la unción enseña. Y ahora, hijitos, mira cómo termina el 27. Mira cómo termina el 27. Según ella, la unción, os ha enseñado. ¿Qué te ha enseñado la unción? Permanecer en Él. Ahora Juan, versículo 28, y ahora, hijitos, permanecer en Él. Es decir, que la unción y Juan están en comunión. Tienen el mismo mensaje, tienen la misma doctrina. Enseñan exactamente lo mismo, a permanecer en Jesús. Y ahora, hijitos, permanecer en Él para que cuando
se manifieste, y aquí está hablando de la segunda manifestación de Jesucristo. Juan ya nos habló de la primera venida de Cristo, de la primera manifestación de Jesús. Miren el capítulo 1, dice, versículo 2, porque la vida, Jesucristo, fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos, la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Juan ya nos habló de la primera venida de Jesucristo, de la primera manifestación de Jesucristo. El Dios invisible se hizo visible y los apóstoles lo oyeron, lo vieron, lo palparon y lo contemplaron con sus manos. Eso fue la primera venida de Cristo. Los apóstoles nos han dicho que la primera manifestación tuvo como propósito de quitar el pecado, de sacrificarse en una cruz por nuestros pecados, de darnos entendimiento para conocer al Dios verdadero. Pero ahora Juan nos habla de la segunda manifestación, de la segunda perusia. El Dios invisible nuevamente se va a hacerse visible. Y si ustedes y yo no vimos a Jesucristo en su primera venida, tenemos la esperanza de verlo en la segunda venida a Jesús, donde todo ojo le verá, donde vendrá con poder y gran gloria. Y según el capítulo 3, versículo 2, te voy a adelantarte un poquito, 3.2, mira el 3.2. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, la segunda venida de Cristo, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¡Wow! Cuando Él se manifieste por segunda vez, seremos semejantes a Él y le veremos tal como Él es, en todo su esplendor, en toda su gloria, en toda su magnificencia, en toda su grandeza. Veremos a Dios cara a cara cuando Él se manifieste. Capítulo 2, verso 28. Y ahora, hijitos, permanecer en Él. Porque si permanecemos en comunión con Cristo, para que cuando se manifieste de ojos, va aquí. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste, tengamos confianza. Juan quiere darle seguridad, Juan quiere darle protección, Juan quiere darle confianza a los cristianos. Especialmente en la segunda venida de Cristo, para que tengamos confianza. Cuando tenemos comunión con el Padre, cuando tenemos comunión con Jesucristo, vamos a tener confianza cuando Él se manifieste. La palabra confianza que Juan está transmitiendo acá es una confianza total en Jesucristo. Es una dependencia total en Jesucristo. Miren el capítulo 3, versículo, y hablando de la verdad, versículo 19, dice 3.19 de primera de Juan, 3.19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Y en esto conocemos que somos de la verdad. El cristiano es de la verdad, no es de la mentira. Ahí está nuevamente la palabra verdad. Versículo 20, pues si nuestro corazón no nos reprende, si no, 3:20, pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, versículo 21, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Ahí está la palabra. Usted puede confiar completamente en Dios. Usted puede confiar completamente en Jesucristo en su segunda venida. Mira el capítulo 4, versículo 17. 4:17.
En esto se ha perfeccionado el amor en nosotros, para que tengamos confianza en el día del juicio, pues como Él es tú, así somos nosotros en este mundo. Para que tengamos confianza en el día del juicio. Hermanito, mírame por favor. Nosotros, si permanecemos en el Padre y en el Hijo, si permanecemos en la iglesia de Cristo, usted va a tener completa confianza cuando Él se manifieste. Vamos a tener completa confianza en el día del juicio. Vamos a tener completa confianza en el día del juicio. Y cuando oramos, dice el capítulo 5, versículo 14, 5:14. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Ahí está, y esta es la confianza que tenemos en Él. Que si usted y yo pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos escucha. Tenemos la confianza de que Dios nos escucha en nuestras oraciones. Tenemos la confianza de que Dios responde a nuestras oraciones. Vamos a tener confianza completa en el día del juicio y vamos a tener completa confianza cuando Él se manifieste. Juan quiere transmitir confianza, darnos confianza para la segunda venida de Cristo y para el juicio final. No tiene por qué tener miedo, no tiene por qué asustarse, no tiene por qué atemorizarse cuando Él se manifieste, cuando estemos delante de su presencia. Capítulo 2, verso 28. Y ahora, hijitos, permanecer en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida, no nos alejemos de Él, avergonzados. Las únicas personas que van a alejarse de Jesús avergonzados son los que abandonaron la iglesia de Cristo, los que salieron de la iglesia del Señor, los que rompieron la comunión con el Padre, rompieron la comunión con Jesucristo. Los únicos que serán avergonzados en el día del juicio, los que se dejaron engañar por los falsos maestros. Esos van a salir avergonzados. Mucha gente va a ser avergonzada en la segunda venida de Cristo y se va a querer alejar de la segunda venida de Cristo. En Apocalipsis va a decir que los montes nos cubran, que las rocas nos cubran. Pero ¿quién podrá esconderse ante el ojo del que ve todas las cosas? ¿Quién podrá esconderse? Es la presencia de aquel que lo ve todo, que lo sabe todo, que lo escudriña todo y que todo ojo le verá. Terminamos con este estudio del capítulo 2, versos 18 al 20. Ahora vienen algunas preguntas. Vienen algunas preguntas que hemos formulado para ustedes según el pasaje estudiado. Las preguntas son de Primera de Juan, capítulo 2, versículos 18 al 28. Quiero que ustedes compartan estas preguntas conmigo. No es para discutir las preguntas ahora, porque la verdad podríamos estar hasta las 2 de la mañana. Veamos algunas preguntas que tengo de este pasaje, por favor. ¿Se ve bien? ¿Se ve bien? Raulito, un poquito más grande, dice Roberto. Un poquito más grande, dice Roberto. Ok. No se puede más grande, parece, dice Raulito aquí. Estoy en el capítulo 2, verso 18. 2:18. Vamos al 2:18. Hijitos, ya es el último tiempo y según vosotros oísteis que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos, por esto conocemos que es el último tiempo. Aquí viene. Cuando Juan habla en el 2:18, según vosotros oísteis que el anticristo viene, en singular. Debemos pensar que está hablando de, estoy solamente en la frase
según vosotros oísteis que el anticristo viene. Cuando Juan dice esa frase, hablando de un anticristo en singular, debemos pensar nosotros lo siguiente. Letra A y letra B. Letra A. De una persona poderosa que iba a aparecer en cualquier momento en la historia del mundo y que se levantaría contra Cristo y su iglesia antes de la segunda venida de Cristo. ¿Por qué digo esto? Porque hay una doctrina muy errónea, que es una gran mentira. Yo no sé si usted la ha escuchado. Se han hecho películas en el cine de esta doctrina, se han hecho películas en televisión de esta doctrina. La doctrina le llaman el rapto de la iglesia. ¿Han escuchado, cierto? El rapto de la iglesia. La doctrina es más o menos esta. En cualquier momento, Jesucristo arrebata a su iglesia y la iglesia desaparece de este mundo. Pero este mundo sigue funcionando igual. Todo funciona igual, solamente personas desaparecieron, que son los cristianos. Y esta iglesia que fue arrebatada y que desapareció va a celebrar las bodas del Cordero por 1000 años en la fiesta o las bodas de los 1000 años. El mundo sigue su curso, el mundo sigue marchando como siempre. Cuando finalizan los 1000 años, aparece un personaje, un hombre poderosísimo de la política, que va a reinar o va a gobernar por lo menos por 7 años en este mundo. Los primeros 3 años y medio, este hombre poderosísimo mundialmente va a bendecir grandemente económicamente a todo el mundo y todo el mundo va a estar feliz con él. Luego, los 3 años y medio que vienen, este hombre va a sacar su máscara y se va a presentar como el anticristo. Y va a empezar a perseguir a todos los cristianos que quedaron aquí y que no se fueron en el arrebatamiento y los va a perseguir. Y va a comenzar la gran tribulación. Eso es más o menos. Cuando Juan habla, según vosotros oíste que el anticristo viene, singular, debemos pensar que está hablando de un hombre, de una persona poderosa que iba a aparecer en cualquier momento en la historia del mundo y que se levantaría contra Cristo y su iglesia antes de la venida de la segunda venida de Cristo. Debemos pensar que Juan está hablando de ese hombre poderoso que en cualquier momento en la historia del mundo se va a levantar y va a bendecir al mundo y después va a engañar al mundo y va a perseguir a los cristianos, como lo presentan las películas. O tengo una letra B. Dice la letra B, o debemos pensar que está hablando de una enseñanza que ya estaba en el mundo en los tiempos apostólicos. Esa enseñanza se iba a levantar contra Cristo y su iglesia e iba a permanecer hasta la segunda venida de Jesús. Yo creo que Juan está hablando de la letra B. Está hablando de una doctrina, está hablando de una enseñanza que comenzó en los tiempos de los apóstoles, una enseñanza, una doctrina de demonios, una doctrina diabólica, una doctrina que es una gran mentira, que ya en el tiempo de Pablo, de Pedro y de Juan, se estaba levantando contra Cristo y se estaba levantando contra la iglesia del Señor. Y esa enseñanza, los 4 de primera de Juan, versículo 3, y todo, capítulo 4, verso 3, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios, y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo.
el espíritu del anticristo, la enseñanza del anticristo, la doctrina del anticristo, el mensaje del anticristo, ya estaba en el mundo en el tiempo de Juan y en el tiempo de Pablo, y esa enseñanza se estaba levantando contra Cristo, contra su iglesia, contra los propósitos de Dios, contra la voluntad de Dios. Lo que yo creo es que no habla de un hombre, sino de una doctrina y una enseñanza, de un mensaje, de un espíritu que ya estaba en el mundo en el tiempo de Juan. Es más o menos lo siguiente. Abran su Biblia en Segunda de Tesalonicenses, por favor. Segunda de Tesalonicenses. Abran su Biblia, por favor. Son cosas que quiero compartir con ustedes, que tengo en mi corazón. Necesito compartirlas con ustedes. Segunda de Tesalonicenses, que es uno de los pasajes más difíciles del Nuevo Testamento, uno de los pasajes difíciles del que habló Pedro, cuando dice que Pablo habló cosas que son difíciles de entender, pero los indoctos tuercen para su propia perdición. Bueno, este es uno de los pasajes difíciles de entender, pero yo no voy a estudiar este pasaje. Simplemente voy a decir algo acerca de lo que estamos conversando. Este pasaje habla de la segunda venida de Cristo. Miren el capítulo 2, versículo 1. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. Bueno, este pasaje comienza con la segunda venida de Cristo y va a terminar con la segunda venida de Cristo. Pero entre la primera venida de Cristo y la segunda venida de Cristo hay algo que iba a suceder. Versículos 2 y 3 y 4. Que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuese nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nuevamente lo mismo que hemos aprendido esta noche. No os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis. O sea, no se dejen engañar. Versículo 3. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrán sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Es decir, que antes de la segunda venida de Cristo va a haber una apostasía. Ya hemos hablado de la apostasía, hemos hablado de la gran mentira, de los engaños, de los falsos maestros, los falsos profetas que han salido por el mundo. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Según el versículo 4, muchas personas piensan y creen que está hablando del mismo personaje de Primera de Juan 2:18, del anticristo, el hijo de perdición, que se levanta contra Dios. Pero voy a mostrar aquí que no puede estar hablando de un hombre o de un personaje, por las sencillas razones, por una sola razón. Versículo 5. ¿No os acordáis que cuando yo estaba todavía con vosotros os decía esto? Y ahora vosotros sabéis lo que lo detiene, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Es decir, que Pablo sabe de quién está hablando y los tesalonicenses saben de lo que Pablo está hablando. ¿No os acordáis? Les dice a los tesalonicenses que cuando yo estaba con ustedes, ¿les decía esto? Sí, nos acordamos. Versículo 6, y ahora vosotros, tesalonicenses, sabéis lo que lo detiene al que se sienta en el templo, se hace pasar por Dios, se levanta contra Dios, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Mira el versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Porque ya está en acción, yo voy a decir, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, la mentira, el engaño, la falsedad, el error ya estaba en acción. Solo que había algo que estaba deteniendo eso. No sabemos si ese algo es la verdad, es la iglesia, el Espíritu Santo, es Dios mismo, pero ese no es mi punto. Pero miren el versículo 8 ahora. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Aquí está mi punto. Si es un hombre del cual está hablando Juan en el versículo 4, miren el 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios,
y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Si es un hombre de carne y hueso, estaba en el tiempo de Pablo, estaba en el tiempo de los tesalonicenses sabían de quién Pablo estaba hablando. Si es un hombre, miren el verso 8, ¿cómo el Señor lo va a matar? Con el espíritu de su boca y lo va a destruir con el resplandor de su venida. Si es una persona, ¿cómo esa persona va a ser destruida en la segunda venida de Cristo? Si fuera un hombre de carne y hueso, ese hombre vivió en el tiempo de Pablo y estaría viviendo también en otro tiempo y seguiría viviendo hasta la segunda venida de Cristo. Porque el Señor lo va a destruir con el resplandor de su venida. Entonces, por eso yo entiendo que cuando se habla de un anticristo, del misterio de la iniquidad, los apóstoles están hablando de una doctrina diabólica, de un mensaje diabólico, de un engaño, de una doctrina falsa, de una apostasía. Entonces yo creo que cuando Juan habla, oíste vosotros que el anticristo viene, ya el espíritu del anticristo está en el mundo, me parece que se refiere a una doctrina mentirosa y diabólica que estaba en el tiempo de Pablo, estaba en el tiempo de Pedro y de Juan, continúa eso en nuestro tiempo y continuará esa doctrina diabólica y esa doctrina mentirosa hasta la segunda venida de Cristo. Para que pensemos. Volvamos a otra pregunta. Hacemos otra pregunta, por favor. Cuando Juan habla, vamos a primera de Juan 2.18, por favor, 2.18. Léelo, por favor, primera de Juan 2.18. Hijitos, ya es el último tiempo y vosotros oíste que el anticristo viene. Así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. El versículo 19. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifieste que no todos son de nosotros. Para que se manifestase que no todos son de nosotros. La pregunta es esta. Cuando Juan habla, pero salieron, estoy en el verso 19 al final, por favor, en el 19 al final. Pero salieron los anticristos, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Esa es la frase, pero salieron los anticristos para que se manifestase, para que se evidenciase que no todos son de nosotros, de los cristianos, de la iglesia. Aquí viene la pregunta, letra A. ¿Puede una persona ser miembro de la iglesia del Señor sin ser parte de ella? ¿Puede una persona ser miembro de la iglesia del Señor sin ser parte de ella? Porque estos anticristos fueron parte de la iglesia en un momento, pero nunca pertenecieron a la iglesia de Cristo, porque salieron, porque abandonaron la iglesia, y Juan dice, salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Es decir, estaban en la iglesia, pero nunca pertenecieron a la iglesia. ¿Puede una persona ser miembro de la iglesia sin pertenecer nunca a ella? En 2 Timoteo 2.19, vamos a 2 Timoteo 2.19, por favor. Yo quiero llegar a un punto con esta pregunta también. 2 Timoteo 2.19. Antes del 2.19, Juan está hablando, Pablo está hablando de Himeneo, Himeneo y Fileto. Himeneo y Fileto, que se extraviaron de la verdad. Pero mira el versículo 20, 2 Timoteo 2.19. 2.19, por favor. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de Jesucristo. Jesús conoce a los que son de Él, a los que pertenecen a Él. Conoce el Señor a los que son suyos. Conoce el Señor a los que son suyos. Y los que son suyos se apartan de iniquidad.
Recuerden que hay personas que Jesús nunca conoció. El pasaje de Mateo 7:21, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros, y en tu nombre sanamos gente. Jesús les va a decir, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, que hay gente que habló en el nombre de Cristo, predicó en el nombre de Cristo, profetizó en el nombre de Cristo, hizo milagros en el nombre de Cristo, pero se encontraron con la sorpresa que Jesús les dijo, nunca os conocí a ustedes. El Señor conoce a los que son suyos. Hacedores de maldad, les dicen en Mateo 7. ¿Por qué hacedores de maldad? Porque nunca hicieron la voluntad del Padre que está en los cielos. Entonces el Señor conoce a los que son de Él, a los que le pertenecen a Él. Pero el Señor también en el día del juicio, cuando Él se manifieste, el Señor le va a decir a muchos, en el día del juicio, a ustedes nunca os conocí. Ustedes estaban en la iglesia, pero nunca fueron de la iglesia. ¿Qué quiero decir con esto? Eso me alarma a mí. En 2 de Corintios 13, versículo 5, vamos a 2 de Corintios 13, 5, por favor, porque estas preguntas me hacen reflexionar en esto. 2 de Corintios 13, 5. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Una de las cosas que debemos hacer siempre, examinémonos todo el tiempo nosotros mismos. Uno tiene que examinarse, tiene que probarse, tiene que evaluar su comunión con Dios, evaluar su comunión con Cristo. Yo tengo que examinar y evaluar mi comunión con los hermanos. Examinaos a vosotros mismos. ¿Qué más sigue? Probaos a vosotros mismos. Probados a vosotros mismos. ¿Soy salvo? ¿Tengo comunión con Dios? ¿Tengo comunión con Jesucristo? ¿Soy un verdadero creyente? ¿O no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados? ¿Soy aprobado? ¿Soy reprobado por el Señor? Entonces, lo que quiero apuntar es que, hermanos míos, los anticristos pertenecieron a la iglesia en un momento en la historia, pero abandonaron la iglesia, salieron con el propósito para que se manifestase, dice Juan, que no todos son de nosotros. ¿Soy parte de la iglesia verdadera de Cristo? ¿Soy parte de la iglesia invisible de Cristo? ¿Conoce el Señor a los que son suyos? ¿Soy realmente cristiano? Esas son las preguntas que uno tiene que hacerse. Uno tiene que hacerse esa pregunta, uno tiene que examinarse, uno tiene que evaluarse, uno tiene que probar si realmente estamos en la fe verdadera, en la fe correcta. Amén, hermanitos. Otra pregunta. Y aquí va de la mano. ¿Puede el cristiano perder la salvación si rompe su comunión con Dios y con la iglesia de Cristo? Por supuesto. Si el cristiano rompe su comunión con el Padre, rompe su comunión con Cristo y abandona la iglesia del Señor, va a perder su salvación. Hay muchos textos bíblicos que nos hablan que gente de la iglesia se extravió. 1 Timoteo 4, el Espíritu Santo dice que algunos apostatarán de la fe escuchando a doctrinas de demonios y espíritus engañadores. Hay muchos cristianos que se extraviaron de la verdad. Y voy a dar un ejemplo. Segunda de Pedro, por favor, al ladito, Segunda de Pedro capítulo 2. Segunda de Pedro capítulo 2, verso 1, dice el texto, Segunda de Pedro 2, verso 1, pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras. Miren lo que hacen estos falsos maestros, y aún negarán al Señor que los rescató. Van a negar a Cristo que los había rescatado. Igual que los anticristos de 1 de Juan, negaron al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismo
destrucción repentina. Versículo 15, segunda de Pedro 2:15, han dejado el camino recto. Dejaron el camino de la verdad, dejaron el camino recto y se han extraviado. Estoy en el 2:15. Han dejado el camino recto y se han extraviado de la verdad. Capítulo 2, verso 20. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, en las contaminaciones del mundo, son vencidos. Su posterior estado viene a ser peor que el primero. ¿Por qué? Verso 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, el camino de la verdad, el camino recto, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les aconteció lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cielo. Fueron personas que fueron rescatadas por el Señor, pero negaron al Señor Jesucristo. Dejaron el camino de la verdad, dejaron el camino recto, dejaron el camino de la justicia y volvieron atrás del santo mandamiento que Jesús les había dado. Volvieron a las contaminaciones del mundo. ¿Puede el cristiano perder la salvación si rompe su comunión con Dios y con la iglesia de Cristo? Por supuesto que sí. Por eso Hebreos capítulo 2, versículo 1, ¿qué dice? Es necesario que con mayor diligencia atendamos las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. Es necesario o muy necesario que atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos, no sea que nos extraviemos de la verdad. Por eso hay que cuidar la salvación con temor y con temblor, todo el tiempo. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Así que cuidemos la salvación grande ofrecida por Cristo, cuidémosla con temor y con temblor. Otra pregunta, por favor. Otra observación. Esto. Ya son las 11:04, hermano. ¿Lo dejamos hasta aquí o seguimos 5 minutos más? 5 minutos más o lo dejamos hasta aquí. Son las 11:04 minutos aquí en Chile. Dale, hermano. 5 minutos más. Sí. Esas 5 minutos no me la creo ni yo, se los digo al tiro. Veamos la pregunta por último, veamos la pregunta, por favor. Para que pensemos. Me han escrito algunos hermanos, no leo bien arriba yo. ¿Qué es la unción? Dice el versículo 2:20, primera de Juan 2:20, pero vosotros tenéis la unción del Santo. ¿Qué es la unción del Santo? El Espíritu Santo. Eso es lo que creo yo en este momento. De ahí voy a cambiarme. ¿Por qué? Porque si es el Espíritu Santo, en el 2:20, dice, vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas acerca de Jesucristo, del Evangelio. Es decir, que la unción te da conocimiento del Evangelio. Después dice que el Espíritu Santo, si la unción es el Espíritu Santo, da conocimiento de la verdad. Miren el 2:21. ¿Qué dice el 2:21? No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Vosotros tenéis la unción del Santo. Si la unción es el Espíritu Santo nos da conocimiento de todas las cosas, versículo 20. Si es el Espíritu Santo nos da conocimiento de la verdad, os he escrito no como si ignorase la verdad, sino porque la conocéis. Y versículo 27, la unción que recibiste de él permanece en vosotros. En primera de Juan, y en muchos otros textos, el Espíritu Santo permanece en los cristianos. Después viene, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. Estoy en el 2:27 ahora, pero la unción que vosotros recibiste de él
permanece en vosotros, la unción permanece en ellos, y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, sino como la unción misma os enseña todas las cosas. La unción es verdadera, el Espíritu Santo es verdadero, nos enseña a permanecer en él, en Jesús. Juan también dice que el Espíritu Santo es la verdad. Capítulo 5, verso 6. Capítulo 5, verso 6. Dice, este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio. ¿Por qué? Porque el Espíritu es la verdad. Entonces, ¿qué es la unción? Vosotros tenéis la unción del Santo. Letra A, el Espíritu Santo. Si es el Espíritu Santo nos da conocimiento de todas las cosas, el Espíritu Santo nos da conocimiento de la verdad, el Espíritu Santo permanece en el cristiano, el Espíritu Santo nos enseña todas las cosas, verso 27, el Espíritu Santo es verdadera, el Espíritu Santo nos enseña a permanecer en Jesús, y Juan dice que el Espíritu Santo es el Espíritu de la verdad, el Espíritu que nos guía toda la verdad. En conclusión, léelo por favor. En conclusión, el Espíritu Santo nos da conocimiento de todas las cosas acerca de Jesucristo. Nos enseña toda la verdad acerca de la identidad de Jesús. Nos enseña a permanecer en Jesús todo el tiempo. No es mentira, sino es verdadera y permanece en el cristiano. Esa es la primera opción. Segunda opción, para ir terminando. ¿Qué es la unción? Letra B, la palabra de Dios predicada y escrita por los apóstoles. Recuerden en el capítulo 1, versículos 3 y 4, dicen los apóstoles, lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos. Y versículo 4, estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Entonces la unción, como segunda opción, es la palabra de Dios predicada, anunciada y escrita por los apóstoles. Los apóstoles anunciaron y todo lo que anunciaron lo escribieron en las páginas del Nuevo Testamento. Letra A, la palabra escrita también nos da conocimiento de todas las cosas acerca de Jesús. Versículo 20. La palabra escrita, también los cristianos la conocen y no la ignoran. Vosotros conocéis la verdad y no la ignoran. La palabra escrita por los apóstoles también permanece en los cristianos. Miren el 2.14. 2.14. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros. La palabra escrita también permanece en los cristianos. 4. La palabra escrita nos enseña todas las cosas. 2.27. La palabra escrita por los apóstoles también es verdadera y no es una mentira. 2.21, 2.27. La palabra escrita por los apóstoles nos enseña también a permanecer en él, en Jesucristo. En conclusión, la palabra escrita nos da conocimiento de todas las cosas acerca de Jesucristo. Nos enseña toda la verdad acerca de la identidad de Jesús. Nos enseña a permanecer en Jesús todo el tiempo. No es mentira, sino es verdadera y permanece en el cristiano. ¿Qué es la unción? ¿Es el Espíritu Santo o es la verdad de la palabra de Dios anunciada y escrita por los apóstoles? Sigamos. Conclusión. Aquí hay otra pregunta. ¿Podemos separar al Espíritu Santo de la verdad que nos guía a toda la verdad de la palabra escrita, que también es verdad? ¿Puede un cristiano separar al Espíritu de verdad de la palabra de verdad, ya que la espada del Espíritu es la palabra de Dios? Recordemos que la palabra de verdad es la espada del Espíritu Santo de la verdad.
¿Puede un cristiano separar al Espíritu de verdad con la palabra de verdad? El Espíritu Santo permanece en el cristiano, la verdad también permanece en el cristiano. Entonces, yo le decía a Raúl en esta tarde, la unción puede ser una combinación del Espíritu Santo que permanece en el cristiano y de la palabra de Dios, de la palabra de verdad que también permanece en el cristiano. Ambos nos dan conocimiento de todas las cosas, ambos nos enseñan la verdad, ambos permanecen en el cristiano. Es para que ustedes piensen nomás y trabajen en esto. Al final quiero decir lo más importante. Terminamos ahora. Esto es lo más importante. Característica de los salvos. Los salvos mantienen verdadera comunión con el Padre y su Hijo Jesucristo. Los salvos permanecen en la doctrina del Señor todo el tiempo. No se extravían de la doctrina de Cristo, permanecen en la doctrina de Cristo. Los salvos permanecen siempre en la iglesia de Cristo, no abandonan la iglesia de Cristo. Los salvos guardan los mandamientos de Dios porque conocen a Dios. 2:3. Y los salvos aman a sus hermanos porque Dios es amor. Entonces, una característica de los salvos es que mantienen su comunión con Dios y con Jesucristo, mantienen su comunión con los hermanos, permanecen siempre en la iglesia del Señor, permanecen siempre en la doctrina de Cristo. Esa es una característica de los salvos. Próximo martes vamos a hablar de otras características de los salvos, de los que permanecieron en la iglesia del Señor. Que Dios me los bendiga. Cuando me envíen el video, voy a enviar estas diapositivas a ustedes para que las tengan y puedan conversarlas como matrimonio, como familia y como congregación. Los quiero mucho y espero no haberlos desorientado ni confundido en nada, por Dios. Que Dios les dé entendimiento en todo, que Dios les dé sabiduría, que nos dé inteligencia y que podamos reflexionar, que podamos pensar profundamente en lo que hemos escuchado en esta noche. Los quiero mucho y que Dios me los bendiga.